A continuación daremos inicio a nuestra tercera conferencia de Uninternews 2019, Marco Jurídico Nacional e Internacional de la Desaparición Forzada, impartida por la maestra Wendy Guadalupe Ruiz Ramírez. La maestra Wendy Guadalupe Ruiz Ramírez es maestra en Procuración de Justicia Federal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Se ha desempeñado como perito en balística forense en la Coordinación General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República. Ha sido Ministerio Público de la Federación. Ha colaborado en la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas y laborado en la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes. Actualmente es candidata a doctora en Derecho por la Universidad Anáhuac y actualmente es titular de la Comisión de Búsqueda de Personas en el Estado. Sin más preámbulo, los dejamos con la maestra Wendy Guadalupe Ruiz Ramírez, con la conferencia titulada Marco Jurídico Nacional e Internacional de la Desaparición Forzada. Recibámosla con un fuerte aplauso. ¿Es para la presentación? Sí. No, pero ahí viene. Para adelante, para atrás, un pequeño láser por cualquier cosa. Ok, sí, gracias. Buenas tardes. Bueno, para mí es un honor que el licenciado Jan me haya invitado a dar esta conferencia aquí en esta universidad. Quiero decirles que hay 2 egresados de esta universidad que están ahorita colaborando con nosotros en la comisión y me he percatado que estas personas que son egresadas de aquí son unas personas muy críticas y la verdad que están abonando mucho ahorita en la implementación de la comisión de búsqueda. Bueno, creo que ya los temas ya los abordó la licenciada Lucero, ya los abordó el anterior ponente en lo que respecta a la desaparición forzada de personas. Voy a ser breve para que no se aburran y darles de manera general este tema, ¿no?, de la desaparición forzada de personas. Bueno, para empezar, nosotros hay que desmenuzar este delito tan complejo y para ello vamos a primero entender qué es desaparecer. El vocablo desaparecer es indicativo de que algo deja de estar a la vista o en un lugar. La desaparición de personas, por otro lado, presupone la ausencia de un individuo en la que interviene o no su voluntad, desconociendo el lugar y las condiciones en las que se encuentra. Es decir, se reconoce la existencia de una persona que por diversas circunstancias abandona un determinado lugar, ya sea por voluntad propia o de un tercero. Esto es a grandes rasgos lo que es una desaparición de personas, pero el tema como tal, la noción legal de desaparición forzada de personas, que ya ahorita lo comentaba el ponente anterior, ya de como tipo penal, para nosotros la desaparición forzada de personas como fenómeno criminal dentro de la comisión de búsqueda no lo vamos a ver solamente como un delito, sino también como un fenómeno que está ahorita ocurriendo en nuestro contexto. La desaparición forzada de personas no tenemos realmente un dato que nos permita señalar cuándo fue su origen. Pero desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1793, en los artículos 7 y 12, ya se establecía lo siguiente. El artículo primero establecía que no podía nadie ser acusado o arrestado, salvo en determinados casos. Esto porque la ley en forma se determinaba que estaba prohibido. Quienes soliciten, señalaba, quienes soliciten, cursen, ejecuten o hagan ejecutar órdenes arbitrarias deben ser castigados por todo. Cualquier ciudadano que sea requerido o aprehendido en virtud de la ley debe obedecer de inmediato y es culpable si opone resistencia. El artículo 12 decía, la garantía de los derechos del hombre y del ciudadano necesita de una fuerza pública. Por ello, esta fuerza es instituida en beneficio de todos y no para el provecho particular de aquellos a quienes se encomienda.
Bueno, a grandes rasgos estos dos artículos ya señalaban algunos elementos que actualmente contiene el tipo penal de desaparición forzada, como es la ejecución de órdenes arbitrarias, las detenciones ilegales y además que la fuerza que era otorgada a las agencias policiales en ese tiempo era instituida en beneficio de todos y no para el provecho particular. Es decir, ya teníamos aquí como vislumbrando un tipo de detenciones arbitrarias que pudieran haber terminado en desapariciones forzadas, que más adelante ya como tal ya serían denominados. La orden de noche y niebla, que era, se originó esta orden en la época nazi, en los campos de concentración. Esta fue una orden, es muy conocida porque algunos consideran que este es como el origen de la desaparición forzada. A través de esta orden que fue promulgada por Hitler y que fue cumplida por el general Keitel, la idea de esta orden que daba no era desaparecer a las personas, era que fueran llevadas entre noche y en la niebla, por eso se conoció así como la orden de noche y niebla, era que fueran conducidos a un lugar donde fueran llevadas esas personas para que fueran juzgadas posteriormente, porque debido a los conflictos que había no podían ser juzgados en determinado tiempo. Sin embargo, esa orden fue mal ejecutada y lo que hacían es que llevaban a la gente y ahí eran escondidas, estaban incomunicados, sufrieron tortura y posteriormente fueron desaparecidos. Entonces, todo esto se dio a conocer ya cuando se fueron a juicio internacional muchas de esas personas que habían participado en esas ejecuciones y en esas desapariciones. Y toda esta información ya se divulgó en los juicios de Nuremberg, donde se dio a conocer estos crímenes atroces. Ya como hasta 1988 fue cuando por primera vez la Corte Internacional de Derechos Humanos, en su resolución del caso Velázquez Rodríguez contra Honduras, en el párrafo 153 de este documento señaló respecto a la desaparición forzada de personas lo siguiente. Señaló, si bien no existe ningún texto convencional en vigencia aplicable a los estados partes en la convención que emplee esta calificación, la doctrina y la práctica internacional han calificado muchas veces las desapariciones como un delito de lesa humanidad. Es decir, hasta 1988 todavía no contábamos como tal con una denominación, con todos los elementos que ahorita ya más adelante expondré que ya tiene con las que cuenta actualmente el delito de desaparición forzada de personas. Bueno, aquí también la Corte advirtió la falta de instrumentos jurídicos internacionales vigentes y aplicables a los estados e hizo uso de la doctrina y práctica internacional y señaló a la desaparición forzada como un delito contra la humanidad, expresando en el párrafo 155 de esta misma resolución lo siguiente: la desaparición forzada de seres humanos constituye una violación múltiple y continuada de numerosos derechos reconocidos en la Convención y que los estados partes están obligados a respetar y garantizar. El secuestro de la persona es un caso de privación arbitraria de libertad que conculca además el derecho del detenido a ser llevado sin demora ante un juez y a interponer los recursos adecuados para controlar la legalidad de su arresto que infringe el artículo 7. Aquí, como vemos, esta noción que ya nos da la Corte Interamericana en sus resoluciones ya se acerca más a lo que actualmente es el delito de desaparición forzada de personas. Es decir, constituye una múltiple violación y es continuo porque actualmente ya se considera que la desaparición forzada ya se reconoció que se trata de un delito permanente. Aquí tenemos otro de los elementos que es el secuestro o privación arbitraria, que ya se los había comentado ahorita el ponente en sus elementos. Y aquí también nos habla del derecho del detenido a ser llevado sin demora ante un juez y a interponer los recursos adecuados. ¿Cuál sería un recurso adecuado
ante una detención arbitraria. ¿Aquí sí hay abogados? ¿Cuál sería un recurso adecuado ante una detención arbitraria o ilegal? A ver, ¿quién es abogado? ¿O quién está estudiando derecho? Exactamente, el amparo. No, pero le tiene que decir, tienen que contestar los alumnos. Okay. Exactamente, el amparo, el juicio de amparo viene a ser una herramienta para esas detenciones ilegales o arbitrarias. ¿Y qué sucedió? Que cuando vino aquí el grupo de trabajo sobre las desapariciones forzadas en 2011, hizo una visita a México, sí existía ya esta herramienta, esta garantía para proteger los derechos humanos de las personas, pero ¿qué fue lo que observó? Que ese mecanismo, esa herramienta que estaba para la defensa de los derechos humanos era ineficaz. ¿Por qué? Porque la anterior ley de amparo lo que señalaba es que podía interponerla cualquier persona ante una desaparición, pero ¿qué pasaba? Que el juez señalaba, suspendía el procedimiento, pero decía, tenemos que ratificar esta demanda de amparo, tiene 3 días por los términos, y si no se presentaba, entonces ya quedaba sin efecto. Y si una persona se encuentra desaparecida, ¿cómo va a comparecer para ratificar esa demanda? Entonces, esta fue una observación que hizo el grupo de trabajo de la Organización de Naciones Unidas, y para que nosotros, México como país, contara con un mecanismo judicial que fuera eficaz. Actualmente la ley de amparo en el artículo 17 señala que este recurso lo puede interponer cualquier persona, y obviamente, ¿qué es lo que hace? Nosotros, cuando estuvimos en la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas, de la Fiscalía General de la República, observamos muchos casos de desaparición forzada. Los que mayor éxito tenían para localizar a las personas era precisamente a través del juicio de amparo. ¿Por qué? Porque las personas, al interponer esta demanda de amparo, lo que hace la autoridad judicial, a veces hace las labores que corresponden al Ministerio Público, como es acudir al lugar de donde se tiene sospecha de que la persona detenida se encuentra, como son los campos militares, los municipios donde tienen ahí unos separos, si se trata de una situación administrativa, un arresto. Entonces esas facultades la tiene la autoridad judicial de acudir directamente. A nosotros nos resultó muy eficaz, nos ha resultado muy eficaz el amparo en caso de desapariciones forzadas, porque son las primeras horas las imprescindibles para obtener éxito en la búsqueda de las personas. Entonces, actualmente el juicio de amparo es una herramienta muy, muy eficaz para el caso de las desapariciones forzadas. Bueno, ahora sí, ya adentrándonos al tema de lo que es el marco jurídico nacional de la desaparición forzada, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a nivel constitucional, la desaparición forzada la encontramos en el artículo 29. Ahí la Constitución nos habla de un estado de excepción y la prohibición de la desaparición forzada de personas. Aquí ya como es bien sabido, en 2011 la reforma constitucional en materia de derechos humanos fue un cambio de paradigma en cuanto a derechos humanos se refiere. En la Constitución se logró que se reconocieran los derechos humanos de las personas y a nivel de los tratados internacionales. Aquí en el artículo 29 no se encontraba la prohibición de la desaparición forzada de personas, que actualmente ya la tenemos a nivel constitucional, y precisamente fue la sentencia de Rosendo Radilla, que yo creo que ya varios han escuchado hablar con sus profesores,
que fue precisamente una sentencia de desaparición forzada de personas, la que obligó al Estado mexicano a realizar esta reforma en materia de derechos humanos, porque precisamente este delito es muy complejo y vulnera múltiples derechos humanos de las personas, lo cual obligó al Estado mexicano a realizar esta reforma y que estuvieran armonizados con los instrumentos internacionales en cuanto a derechos humanos se refiere. En el artículo 29 señala claramente que en algunos casos se pueden restringir algunos derechos, pero entre otros la desaparición forzada, la prohibición de la desaparición forzada de personas, obviamente no se puede restringir los derechos que llegaran a vulnerarse por este delito. Entonces ahí se encuentra prohibido a nivel constitucional y también por el contexto actual, y digo que se ha venido viviendo en materia de desaparición forzada de personas, hubo la necesidad que en el artículo 73 también constitucional se modificara y se le diera la facultad al Congreso de la Unión a expedir leyes generales en materia de desaparición forzada de personas, porque anteriormente únicamente podían expedir leyes generales en materia de trata de personas, secuestro, pero la desaparición forzada de personas tampoco estaba incluida para que pudieran legislar en esa materia. Actualmente ya, de ahí surgió la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, que es una ley nueva, se puede decir, que apenas estamos en la implementación. Algunos estados todavía están en capacitación para saber cómo implementar, cómo dar cumplimiento a lo que mandata la ley general. Aquí en el estado de Morelos nos hemos percatado, ahorita que ya hemos estado dentro de la comisión, que existe un gran número de personas desaparecidas, pero como lo señalaba la licenciada Lucero, a veces por la falta de legislación anteriormente eran tipificados como otros delitos, como es la privación ilegal de la libertad. La desaparición forzada de personas tiene una particularidad de que puede confundirse con otro tipo de delitos. Por ejemplo, una detención arbitraria que después termina en un homicidio, se pudiera, en el momento en el que está desaparecido, dijeron, no, pues es una desaparición forzada, cuando tal vez, de acuerdo, por eso es muy importante analizar todos los datos de prueba, todo el análisis de contexto para poder determinar si estamos ante una desaparición forzada o una ejecución extrajudicial. Entonces sí es muy delicado también para el Ministerio Público y el juzgador poder adecuar la conducta a la que se enfrenta y adecuarla al tipo penal de desaparición forzada de personas. La Ley General de Víctimas también señala ciertos derechos que tienen las víctimas que han sufrido la desaparición forzada de sus familiares. Son muy específicos en este caso porque como este crimen lo que lo caracteriza es que quien lo perpetra es con la finalidad de infundir terror, no solo a los familiares de las víctimas, sino a una población en general. Las desapariciones forzadas, por ejemplo, en el Estado de México, en el municipio de Tlatlaya, tuvimos conocimiento de algunas desapariciones de jóvenes que obligaron a sus familiares y a la población a desplazarse a otro lugar. ¿Qué quiere decir? Que ya también aquí en nuestro país estamos viendo el desplazamiento forzado, y esto a causa de las desapariciones forzadas, que esto anteriormente únicamente se veían en dictaduras militares, ¿no? Y ahorita lo estamos viendo en nuestro país, que es un estado democrático y que lamentablemente estos sucesos nos hacen pensar que estamos en un estado de guerra, ¿no? La ley de amparo, ya la efectividad del juicio de amparo de lo que les comentaba, ahorita estamos viendo que está dando muy buenos resultados
para el caso de las personas que promueven esta demanda, ¿no? En el Código Penal Federal, bueno, también ahí estaba tipificada la de desaparición forzada de personas, pero en el artículo 215, pero obviamente era muy, muy difícil que un ministerio público pudiera adecuar la conducta a este tipo penal, entonces muchas veces este delito quedaba en la impunidad. Bueno, fue con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia cuando ya se pudo tener más elementos para configurar esta conducta. También dentro del marco jurídico nacional encontramos el acuerdo A013-2018 por el que se crea la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada y se establecen sus atribuciones. Esta fiscalía anteriormente era una unidad de búsqueda de personas. ¿Qué pasaba? Que la mayoría de los agentes del Ministerio Público que estábamos adscritos a esa unidad, anteriormente había actas circunstanciadas que ahorita ya no existen. Antes de la reforma al sistema de justicia penal que llegó a la Ciudad de México, lo que se hacía era que se abría una carpeta de investigación cuando teníamos un reporte de una persona desaparecida, pero todavía no la clasificábamos como un delito, únicamente se hacían las acciones de búsqueda. Por eso este acuerdo que creó esa unidad se modificó y se creó la Fiscalía Especializada en Investigación para realizar precisamente la investigación del delito de desaparición forzada que corresponde a la Fiscalía. Actualmente ya tenemos la obligación, los ministerios públicos tienen la obligación de que al tener conocimiento de una posible desaparición forzada se inicie de inmediato una carpeta de investigación. Es mentira que muchas personas dicen que cuando van a denunciar les dicen que tienen que esperar 72 horas para poderles levantar su denuncia, lo cual no está establecido en ninguna ley. No sé si es una costumbre, una mala práctica que han adoptado algunas autoridades, cuando en realidad la obligación es iniciar de manera inmediata la carpeta de investigación. Bueno, también dentro del marco jurídico nacional tenemos el protocolo homologado de investigación para los delitos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares. Bueno, nosotros como comisión de búsqueda también nos vamos a pegar a este protocolo. El protocolo homologado como tal es necesario decir que todavía no está adecuado a la ley general. Ese protocolo tiene aproximadamente 3 años que se ha estado utilizando para realizar las diligencias de manera general, pero no está armonizado con la ley general ni mucho menos con los instrumentos internacionales. Ese protocolo se realizó con la premura ante ahora sí que ante la insistencia de tener ya un protocolo y la necesidad para precisamente la búsqueda e identificación de las personas desaparecidas. Ahorita se está en construcción de ese protocolo ya con los estándares internacionales, tanto en la Comisión Nacional de Búsqueda y las comisiones locales estamos participando para que ya tengamos un protocolo único en el que podamos todas las autoridades del nivel federal y estatal trabajar en la búsqueda e identificación de las personas, pero bajo los estándares internacionales, y que no haya alguna discordancia entre la federación y las comisiones o entre las mismas comisiones locales de la identificación, y cuando se entreguen algunos restos podamos darle identidad. Hace rato comentaba uno de los compañeros que se hacía cuando se encontraban restos. Bueno, lo primero que hay que hacer es darle identidad a esa persona, porque esos restos corresponden a alguien, a una persona que está siendo buscada. Dentro de la Fiscalía General, en la unidad de migrantes, era muy común que las personas de Centroamérica, al buscar a sus familiares desaparecidos, únicamente señalaban el nombre y que la persona había salido de su país con rumbo hacia los Estados Unidos. Pero como sabemos, México, el tránsito de los migrantes
por el estado de Veracruz. Esa era una ruta que tomaban los migrantes. Ahí sabemos que opera la delincuencia organizada, entonces muchos migrantes desaparecían durante su tránsito y nosotros no teníamos más información más que el nombre de la persona. Entonces, precisamente todas estas cuestiones a las que nos fuimos enfrentando hicieron que buscáramos las formas, que buscáramos las herramientas jurídicas para poder darle atención a estas personas. ¿Y qué fue? Ahí se creó un mecanismo exterior para que los compañeros ministerios públicos, a través de los consulados, a través de los agregados de la Fiscalía, acudieran a estos países a recabar muestras biológicas, a recabar más datos para poder atender esta crisis, ¿no?, de migrantes que también se encuentran desaparecidos y que probablemente están en alguna fosa común y aún no han sido identificados. También en el protocolo homologado se pretende que no solamente sea para la búsqueda e identificación, sino también sea aplicable para el caso de las investigaciones de este delito. Las diligencias necesarias que deben de ejecutar los agentes del Ministerio Público y todas las autoridades involucradas para dar con la pronta localización de las personas, tanto en vida como sin vida. Existen también algunos lineamientos para la capacitación, evaluación, certificación y renovación de la certificación de las personas servidoras públicas, de las Procuraduría, bueno, aquí ahora ya Fiscalía General de la República y de las fiscalías locales. Estos lineamientos de capacitación se dieron a partir de algunos errores cometidos en identificaciones, en investigaciones. ¿Por qué? Porque luego las víctimas llegaban y con una denuncia a la Fiscalía General de una desaparición ocurrida hace 3 años. Entonces, cuando llegaban con nosotros nos decían, ¿saben qué? Es que mi familiar, mi hijo, salió con rumbo a su trabajo, ya no regresó. Cuando se le empezaba a cuestionar sobre si llevaba algún número telefónico, grupos de amigos con los que frecuentaba, lugares, entonces nos empezaban a decir los datos y resultaba que en algunas fiscalías, no se les había solicitado a las compañías telefónicas los datos de sus llamadas entrantes, salientes. Entonces, ya habían pasado 3 años. La ley obliga únicamente a las concesionarias a obtener esos registros durante 1 año. Entonces, toda esa información que a lo mejor nos podía servir para localizar a esa persona se perdía. Entonces, precisamente esos errores que cometían los ministerios públicos locales, a veces por el desconocimiento o por la falta de personal o la falta de preparación, no realizaban esas diligencias necesarias. Entonces, todas esas evidencias que nos podían servir para la localización de las personas, pues ya no teníamos el éxito que se hubiera podido tener para localizar a esa persona. Por eso es que de ahí surgen lineamientos para la capacitación. Actualmente quien está certificando a los ministerios públicos es precisamente la Fiscalía Especializada de la Fiscalía General de la República, para que en el caso de ministerios públicos que lleven este tipo de delitos ya estén certificados y se les hace una evaluación constante para que puedan continuar en esa fiscalía y no se cometan este tipo de errores, y que también aplica a los peritos de la fiscalía y de las fiscalías locales. Ay, creo que ya. Bueno, también el marco jurídico abarca algunos organismos nacionales, que es la Fiscalía Especializada en Investigación, que es la que les comento, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, las comisiones locales y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas actualmente es la encargada de concentrar toda la información, tanto de las comisiones locales como de las comisiones de las fiscalías locales y la Fiscalía General en el tema de desaparición forzada de personas. También la Comisión Nacional de Derechos Humanos es un organismo muy importante en este tema, porque hay un área que
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos relacionada con personas desaparecidas, que ahí van, interponen su queja. Entonces la Comisión Nacional acude tanto a las comisiones locales como a las fiscalías especializadas para verificar que se hayan realizado todas las diligencias necesarias o para en un momento dado sugerir algunas diligencias que permitan la localización de las personas. O también pudiera darse el caso cuando resulta que se ha entregado unos restos que no corresponden o que hubo algún error por parte de los servidores públicos en la identificación de la persona. Bueno, en el marco jurídico internacional hay muchos instrumentos que ya con los que contamos en materia de desaparición forzada de personas. De estos instrumentos internacionales, la Convención Interamericana y la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas son los dos instrumentos internacionales que podemos decir que tipifican como tal la desaparición forzada de personas. A ver, aquí está. En el artículo 2 nos dice que para los efectos de la presente convención se considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes. Esta convención es una de las que mejor ejemplifican todos los elementos que debe contener el tipo penal y que anteriormente no estaban previstos en nuestra legislación nacional, en el Código Penal Federal, pero que ahora en la Ley General, en el artículo 37, ya están previstos todos estos elementos que conforman este delito, que es la privación de la libertad realizada por agentes del Estado o con la aquiescencia de estos y la negativa a reconocer dicha privación. En la oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas nos dice, señaló en una revista uno de los relatos de las personas víctimas de este delito y señala que casi en todos los casos la situación en que desaparecen es la misma. Llegan hombres armados al domicilio sin una orden de detención, sacan a la fuerza a una persona o más, se la llevan con rumbo desconocido, generalmente son personas uniformadas y a partir de esa fecha se desconoce el paradero de la persona. Este es un relato que tenemos siempre y de manera similar en todas las desapariciones forzadas. Cuando las familiares de la víctima señalan que se trató de personas uniformadas, si habla de uniformes militares, policiales, acuden a estas instancias a verificar que su familiar está detenido. ¿Y qué pasa? Que cuando llegan les dicen que no tienen información de esta persona, que no se encuentra registrado, que nunca entró y la persona, ahí empieza este calvario para los familiares, porque a partir de ahí ya no tienen conocimiento del paradero de esta persona. Entonces ahí empieza el viacrucis. ¿Por qué? Porque cuando va a realizar la denuncia, ¿qué es lo que le dice? Que tiene que esperar 72 horas, que tal vez se trató de una ausencia voluntaria, que si la persona estaba coludida con la delincuencia organizada. Entonces ahí las familiares de la víctima empiezan a ser revictimizadas y ahí se empieza con la violación de los derechos humanos de los familiares, porque que son las víctimas indirectas, porque la violación a los derechos humanos de la víctima directa inicia desde el momento que es detenido sin una orden de detención legal.
Y es precisamente esta convención en la que se basó actualmente nuestra Ley General en materia de desaparición forzada, sobre los elementos que deberían conformar el tipo penal, porque efectivamente el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional también señalaba que era la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con la autorización, apoyo o aquiescencia seguida de la negativa a admitir tal privación, que es lo que realizan cuando van a buscar a su familiar. Existe esa negativa de que no, nosotros no lo detuvimos, y entonces ahí ya se está llevando a cabo un ocultamiento de la persona desaparecida, que es uno de los elementos del tipo penal. Ajá. Bueno, el artículo 27 ya de nuestra ley general, como podemos ver, nos dice: comete el delito de desaparición forzada de personas el servidor público o el particular que con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público prive de la libertad en cualquier forma a una persona seguida de la abstención o negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar la información sobre la misma o su suerte, destino o paradero. Aquí ya vemos que el tipo penal, ya la conducta de este delito ya nos habla de que se trata de una privación ilegal de la libertad que fue ejecutada por un servidor público o un particular con la aquiescencia de aquellos, y que existe una negativa a reconocer tal privación o a proporcionar la información sobre esta persona, su suerte, destino o paradero. Este tipo penal ya es más completo aún, más que la convención. ¿Por qué? Porque ya nos habla de la suerte, destino o paradero. Como sabemos, en los últimos años, a partir de 2011, inició una crisis de derechos humanos en nuestro país, a partir de diversas también desapariciones que ocurrieron principalmente en el norte del país, que las personas eran desaparecidas, iban a cruzar a Estados Unidos, iban a un estado del norte y no se sabía ya nada de ellos, ya no llegaron a su destino. ¿Y qué ocurrió? Que a partir de eso, durante las investigaciones que realizaron las autoridades, se fueron encontrando fosas clandestinas, como el caso en el caso de migrantes, de los 72 migrantes, como los casos de Cadereyta, como el caso de San Fernando. Empezaron a ver la forma en que este método, ya no solamente la desaparición fue utilizada por personas, por servidores públicos, sino fue un método que también utilizaron y es utilizado actualmente por integrantes de la delincuencia organizada. Este tema es muy complejo porque yo siempre he dicho que la desaparición forzada de personas, sí, efectivamente se encuentra la calidad del sujeto activo, que es un servidor público, pero ¿qué pasa? Que muchas veces esos servidores públicos pertenecen a la delincuencia organizada. Entonces, eso no está tipificado actualmente. Si vemos, la desaparición forzada no se encuentra contemplada en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. El artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada señala un catálogo de delitos. El hecho de que participen 3 o más personas para realizar conductas que especifica el artículo 2 de la Ley Federal, tenemos algunos delitos que es secuestro, trata de personas, terrorismo, pero si ustedes checan la ley federal no se encuentra contemplada la desaparición forzada de personas, siendo que este delito es uno de los que más vulnera, ¿no?, los derechos humanos, y creo que debería de estar considerado en la ley federal, porque actualmente ya estas conductas, este fenómeno criminal que antes era propio de dictaduras militares, ahora ya es un método del que han hecho uso los integrantes de la delincuencia organizada, precisamente para infundir terror, para
para acallar a las personas, por ejemplo, en el caso de los periodistas, en el caso de personas defensoras de los derechos humanos. La Universidad Internacional otorga el siguiente reconocimiento a la maestra Wendy Guadalupe Ruiz Ramírez por su destacada participación en el Congreso Uninterius 2019 con la Conferencia Magistral Marco Jurídico Nacional e Internacional de la Desaparición Forzada.